siendo renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es en esta convicción que necesitados nos encontramos todos los días. Por eso buscamos ser reavivados por su palabra. Y hoy meditamos sobre el capítulo 16 del libro de Lucas. Pero antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, al meditar en tu palabra pedimos la asistencia de tu Espíritu. Lo hacemos necesitados y agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 16 del libro de Lucas hay una serie de parábolas y enseñanzas relativas al reino y a la gracia. Jesús contó otra parábola a sus discípulos. Un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron de derrochar sus bienes. Así que lo mandó a llamar y le dijo: ¿qué es esto que me dicen de ti? Rinde cuentas de tu administración porque ya no puedes seguir en tu puesto. El administrador reflexionó y pensó: ¿qué voy a hacer ahora que mi patrón está por quitarme el puesto? No tengo fuerzas para acabar, me da vergüenza pedir limosna, tengo que asegurarme de que cuando me echen de la administración haya gente que me reciba en su casa. Ya sé lo que voy a hacer. Versículo 5. Llamó entonces a cada uno de los que le debía algo a su patrón. Al primero le preguntó: ¿cuánto le debes a mi patrón? 100 barriles de aceite, le contestó él. El administrador le dijo: toma tu factura, siéntate enseguida y escribe 50. Después preguntó al segundo: ¿y tú qué debes? 100 bultos de trigo, contestó. El administrador le dijo: toma tu factura y escribe 80. Pues bien, el patrón elogió al administrador de riquezas mundanas por haber actuado con astucia. Es que los de este mundo en su trato con los que son como ellos son más astutos que los que han recibido la luz. Por eso les digo que se valgan de las riquezas mundanas para ganar amigos, a fin de que cuando éstas se acaben haya quienes los reciban a ustedes en las viviendas eternas. 100 barriles, unos 3.700 litros, 100 bultos. Y este hombre con astucia redujo la deuda. Versículo 10. El que es honrado en lo poco también lo será en lo mucho, y el que no es íntegro en lo poco tampoco lo será en lo mucho. Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Y si con lo ajeno no han sido honrados, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? Hay una lección de honradez en lo mucho y también en lo poco. Hay una lección de un servicio indiviso y exclusivo para con Dios. Por eso dice versículo 13, ningún sirviente puede servir a dos patrones, menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y a las riquezas. No hay problema en tener riquezas, el problema es cuando las riquezas ocupan el lugar de Dios o ocupan un lugar similar a Dios. Versículo 14. Oían todo esto los fariseos a quienes les encantaba el dinero y se burlaban de Jesús. Él le dijo: ustedes se hacen los buenos ante la gente, pero Dios conoce sus corazones. Desen cuenta de que aquello que la gente tiene en gran estima es detestable delante de Dios. Que Jesús insiste con que no es con la apariencia como van a resolver los problemas. Ustedes pueden engañar a la gente por un poco de tiempo, pero no pueden engañar a Dios por ningún tiempo. Versículo 16 en adelante. Aparecen otras enseñanzas. Los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Es más fácil que desaparezca el cielo y la tierra que caiga una sola tilde de la ley. Jesús está hablando de la vigencia de la ley
que es más fácil que se caiga el cielo y la tierra, el sol, antes que se caiga un acento de la ley. Versículo 18, ahora ya no habla del evangelio y de la ley, ahora habla del divorcio. Dice, todo el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio. Es decir, el adulterio es la única razón, bíblicamente hablando, para aceptar un divorcio. Aún así, si se puede perdonar, el perdón sigue siendo el mejor camino y la reconciliación el mejor resultado. Versículo 19 hay una parábola contada. Había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes. En realidad es un relato ficticio y de ese relato ficticio se sacan lecciones aplicadas a la vida. Dice que este hombre rico se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. Y a la puerta de su casa se sentaba un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y lamían las llagas. Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. Y también murió el rico y lo sepultaron. Y en el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Todo este relato es ficticio porque nada de esto acontece. La palabra de Dios es muy clara, lo que sucede cuando una persona muere. El descanso de la muerte hasta que el Señor regrese y todos sean resucitados. Y allá en el final, después de la resurrección, unos recibirán la vida eterna y otros la condenación definitiva. Pero no es que hay un infierno permanente. Pero de este relato ficticio que existía en aquellos días, el Señor sacó lecciones. Dice, Abraham le contestó: hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente. Además de esto, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Él respondió: entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, para que advierta a mis 5 hermanos, y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó: ya tienen a Moisés y a los profetas, que le hagan caso a ellos. No le harán caso, padre Abraham, replicó el rico. En cambio, si les presentara uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirían. Y Abraham le dijo: si no le hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque alguien se levante de entre los muertos. Y a través de este relato ficticio que existía en aquellos días, Dios, de algo conocido, estaba queriendo llevar a lo desconocido y enseñar verdades de trascendencia eterna. Primero, que no hay salvación después de la muerte. No es en la muerte que podemos salvarnos, no es desde la muerte que podemos mandar avisos para que otros se salven, no es desde la muerte que podemos avisar a las personas para que se cuiden. La Biblia enseña con claridad que en la muerte nada hacemos, nada sabemos, no hay odio, no hay trabajo, no hay amor, todo terminó. Es un descanso hasta ser despertados por la obra poderosa del Señor en la mañana de la resurrección. La otra lección que nosotros podemos aprender de esta lección es que aquí tenemos amplias oportunidades para creer, para arrepentirnos, para arreglar nuestras cuentas con Él. Pero después de la muerte ya no hay más oportunidades. No hay cómo para nosotros y no hay cómo transmitirle a otros desde nuestra muerte. La otra lección es que ser rico no es un pecado. El pecado es ser egoísta. Eso es pecado. Y egoísta se puede ser teniendo mucho o también teniendo poco. Hay quienes son egoístas por tener mucho y hay quienes son egoístas aún
teniendo poco. Ser pobre tampoco es una virtud. La paciencia y el sacrificio sí es una virtud. Pero no es que ser rico es ser pecador y ser pobre es ser virtuoso. No. Podemos ser ricos si estamos despojados del egoísmo y podemos ser pobres y virtuosos si bajo el esfuerzo, la paciencia y el sacrificio desarrollamos nuestra vida. Este relato también hace un contraste entre el rico y el pobre y la injusticia. La muerte cambia todo y el rico queda sin riquezas, pero también lo cambia al pobre. El pobre queda sin pobreza. Rico, muerte, pide por él y por sus hermanos, pero ya no hay nada para hacer. Todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo ahora mientras tengas vida, dice la Biblia, porque al sepulcro donde vas ya no hay más nada que pueda hacerse. Por eso, nada mejor que confiar toda nuestra vida a la verdad de la palabra y a la orientación segura del Señor. Y en esa necesidad es que ahora vamos a buscar a Dios en oración. Señor, queremos pedirte que nos ayudes a ser hoy buenos administradores del tiempo que nos das, de los recursos, de los talentos, que podamos ser fieles administradores de toda la vida, que en lo poco o en lo mucho que podamos tener, seamos libres de todo egoísmo y de esa manera nos preparemos para que cuando regreses compartamos contigo la eternidad. Bendice a todos nuestros amigos y hermanos. Te lo pido y te lo agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por su compañía de hoy. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra del Señor.